Damos la bienvenida al ministro de Defensa Nacional, José Bayardi. Bienvenido, un gusto recibirlo. Gracias por estar acá. Buenos días, Ana María. Ministro, a esta hora, ¿cuáles son las novedades? El grupo de antropología forense se quedó trabajando toda la noche, Sí, ¿fue así? Sí. El grupo de antropología forense, los antropólogos quedaron trabajando. También hubo personal de policía técnica que había estado planteado ahí. Pero el grupo permaneció toda la noche, quiso terminar de extraer todos los restos que pudieran estar vinculados a ese resto que estaba emergiendo en ese momento y que ellos venían trabajando. Y ante la eventualidad de que las lluvias, porque es una zona que queda muy anegada, diríamos, está a poca distancia del arroyo Miguelete, a la altura frente a la gruta de Lourdes. Ante la eventualidad de que pudiera llover y volviera a negarse, decidieron trabajar toda la noche hasta terminar de extraer, en el contexto del espacio en el que están esos restos, en fin, todos los restos que podían estar vinculados al mismo. No tengo confirmación que todavía lo hayan extraído todos, pero bueno, es de destacar el compromiso y el esfuerzo del grupo de antropólogos con la tarea, ¿no? Si bien no era la noche más cruda, hacía frío ya cuando estábamos cerca de las 8:30 de la noche, así que, bueno, ellos ahí necesitaban ciertas cuestiones de logística que el ejército dispuso. Por ejemplo. Sí, ya se había dado la indicación al cuerpo de ingenieros del ejército de que trajeran el equipo electrógeno. Trajeron el equipo electrógeno, se les dejó todo armado con un técnico para que atendiera eso. Se le armó carpas para proteger un poco, claro, de el lugar de la claro. noche. Y bueno, ¿El comandante Feola quedó allí también en la noche? Bueno, yo no sé si el comandante habrá permanecido toda la noche, pero el comandante llegó cuando fui yo, el subsecretario de Defensa, el director de Derechos Humanos del Ministerio y el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo. Nosotros avisamos que estábamos yendo ahí. El comandante ya estaba enterado de todo lo que estaba sucediendo en el batallón 13 y estaba en contacto con el general y con los mandos del batallón 13. Nos esperó ahí y entramos todos a la zona. Estuvimos hablando con la señora jueza y con el fiscal y con la coordinadora del grupo de antropología, enterándonos de los detalles del descubrimiento, ¿no? Se descubrió, lo que se halló es un cráneo, sí, y una clavícula. Sí. ¿Todo indica que se va a sacar en esta jornada? Sí. Eso es un hecho. Ellos van a seguir trabajando en esto porque no depende de nosotros esto que voy a decir, pero ya conversaron con la señora juez el tema de la cautelar, sí, el esqueleto que se termine extrayendo, todos los restos óseos que se termine extrayendo y cómo proceder en lo que tiene que ser con el traslado, a qué lugar va a ir, todo. Esto ya estaba conversado. Estaban conversando anoche ahí con la señora juez. El ADN se va a sacar una muestra y se va a mandar a Buenos Aires. Y esos resultados se van a conocer en las próximas semanas. Primero hay que terminar de extraer los restos. Después habrá que dejar los restos en condiciones, acondicionarlos. Estaban en una zona, digamos, compleja. Después, una vez que se quede acondicionado, va a haber que extraer la muestra ósea de la cual se va a extraer el ADN y después de extraer el ADN se va a cotejar con la información del banco de datos de la información de familiares de detenidos desaparecidos que haga compatible identificar los restos. Puede haber una primera identificación, pero bueno, creo que sería generar expectativas. En fin, la propia estructura ósea puede inclinar sexo, puede inclinar aproximación de edad, claro, pero yo creo que para aventar cualquier tipo de expectativa en un tema de esta sensibilidad que además afecta la sensibilidad colectiva de nuestra sociedad, pero afecta particularmente la sensibilidad de los familiares, yo creo que bueno, hay que darle tiempo a que el trabajo
científico termine identificando. Esta zona está cautelada desde el año 2011, quiere decir que no se puede tocar ese terreno, así lo ha decidido, lo ha definido la justicia. El grupo de antropólogos forenses ya hace un tiempo que viene trabajando allí. Hay varias causas de derechos humanos que están siendo investigadas de personas que estuvieron allí. Una de ellas es Elena Quinteros, pero hay otras. Todavía no se tiene características de esos restos que se encontraron como para... No, es lo que yo decía, Ana María. Por un lado, en primer lugar, tenemos que hay varias causas que se están llevando adelante y que tienen denuncias de enterramientos clandestinos en los fondos del batallón, en el batallón 3, no solo en los fondos, en el batallón 3. O sea, en esta zona, en fin, era de noche, cuando yo le pedía al coronel que está responsable de eso, que me identificara bien la zona donde se habían encontrado los restos del padre Javier, del Fernando Miranda. Sí. Es cercano, ¿verdad? Es aproximadamente unos 200 metros, por lo que era la noche. Ojo que estábamos ya en una zona oscura, pero más o menos. O sea que en esa zona, que es la zona que está bordeando el arroyo Miguelete frente a la Gruta de Lourdes, para decirlo de alguna manera, en realidad ya habían aparecido los restos de Fernando Miranda. Hay otras denuncias de eventuales enterramientos en esos lados. Ahora aparecen estos restos. Punto 1. O sea que hay varias denuncias sobre esto. Punto 2. Hay varias causas penales que se están llevando adelante sobre esto. Y sobre este lugar, ¿verdad? Sobre ese lugar. Y el tercer punto es que, en fin, pueden aparecer las características anatómicas del esqueleto para llevar adelante una inclinación sobre cuál de las personas que estuvieron ahí, podría corresponder el cuerpo, pero yo diría que, en fin, dejemos trabajar a la ciencia para que llegue un momento en que efectivamente diga, estos restos son los restos de fulano o fulana, y ahí sí, porque vuelvo a repetir, creo que hay un problema de una carga emocional muy fuerte en esto. Yo me niego a hacer referencia a causas o a hacer referencia a datos anatómicos o a impresiones anatómicas, y no las voy a dar yo, aunque las supiera, respecto a los restos. Aclaro que no las sé. Esto es potestad del grupo de antropólogos y de la señora jueza que tiene la causa. ¿Cuántas personas aproximadamente están trabajando allí? Ayer había del grupo de antropología, había como 6 o 7. Tengo entendido que hoy cambiaron el grupo para seguir trabajando en la extracción del cuerpo. Ayer había, más allá de la coordinación y de los antropólogos, estaba una de las coordinadoras, estaban los antropólogos, pero había un número... ¿Hay expectativa de en ese lugar que se encontró estos dos restos que existan otras partes de un esqueleto? Primero, hay expectativas respecto a esto de terminar de completar todo el esqueleto respecto al cráneo y a la clavícula. Sí. Iban dirigidos a extraer todo lo que estuviera en la zona respecto a este hallazgo. ¿Está claro? Y muy probablemente por lo que han sido las denuncias y por los datos de haber encontrado al escribano Miranda y ahora estos restos, es dable que otras denuncias u otras cuerpos pudieran estar enterrados ahí. Por eso es una zona que está cautelada desde el 2011, que ha tenido excavaciones anteriores, que se ha vuelto por no hallazgo de nada en las zonas indicadas a retraer la investigación, que después ha vuelto nuevamente, nunca ha dejado de estar cautelada, pero las investigaciones han estado yendo y viniendo de acuerdo a lo que los juzgados determinan, ¿no? Porque estos eran juzgados que estaban... Recordemos que están por el Código Viejo. Antiguo, sí, por el Código Viejo. Es el juez o la jueza los que tienen la potestad de dirigir el conjunto de la investigación. Entonces, de acuerdo a lo que iba surgiendo en los expedientes y en las investigaciones, se indicaba que se procediera en tal o cual lado a llevar adelante acciones de búsqueda de restos de desaparecidos. Esto va a seguir, viene de antes, hay un hallazgo ahora y seguramente siga por las indicaciones que se pudieran hacer en el marco de las investigaciones.
Claro, usted decía, bueno, ahora se encontró esto, se va a buscar más. ¿Podría existir allí una fosa común? Bueno, podría. Esos datos también van a surgir de todo el proceso ahora de la... Recordemos que ya hubo, vuelvo al caso del escribano Miranda, apareció, después se siguió en esa zona, no aparecieron otros restos, se retrajo el proceso de investigación. En otras causas se llevaron adelante otros procesos que no dieron necesariamente nada. En esta que se está llevando adelante aparece estos restos y bueno, es dable presuponer que de acuerdo a las denuncias en la zona pudieran haber otros enterramientos. ¿Hay más denuncias respecto a la existencia de restos en el batallón 13? ¿Y esto que encontraron fue a partir de una denuncia, de un expediente específico? ¿Buscaron ahí porque había una denuncia? Sí, a partir de ese expediente, de esa causa penal, diríamos, es que se llevó adelante, bajo indicación del juzgado 23, juzgado 23 en lo penal, este procedimiento de búsqueda por parte del grupo. Sí, hay otras causas que pueden ameritar a que, en fin, el grado de certeza de quien tiene adelante la investigación pudiera dar a que se llevaran acciones en otros lados o en proximidades. Esto yo no lo sé. Hoy ha habido otras denuncias, como yo digo, el fiscal, hoy lo tiene el fiscal especializado, Percival. Nosotros, como ya ha sido público, en realidad el comandante en jefe del ejército había recibido una denuncia que afectaba ahora al batallón 14. Recordemos que los restos han aparecido en el batallón 13 y en el batallón 14. En el batallón 14 estamos hablando del maestro Julio Castro, de Ricardo Blanco Valiente, estamos ahí. Una denuncia que recibió el comandante jefe, que me la transmitió a mí, era una renuncia anónima. Yo prácticamente en el mismo día hablé con el fiscal Percivale y eso está en curso ahora. La semana pasada, hace unos 10 días, yo ahora perdí un poco la referencia, pero fue no este fin de semana, sino el anterior, en realidad vino el grupo argentino de antropología forense a pasar el georradar en la zona que estaba denunciada. Se pasó el georradar, está ahora el fiscal a la espera de la información del georradar para ver si dispone excavamientos en esa zona que fue georradarizada. Para alguna gente que en las redes sociales dijo, qué justo, el gobierno viene a encontrar restos 2 meses antes de las elecciones. Vio que yo tengo una... en las redes, siendo el nivel de... las posibilidades de comunicación del momento actual, la época que nos toca vivir, un instrumento formidable, también pueden transformarse en el estiércolero de los débiles mentales. ¿Está bien? No solo por este tema, por varios temas. Entonces yo creo que los débiles mentales muchas veces sus frustraciones las canalizan a través de pronunciamientos o expresiones como estos, que yo creo que no los voy a calificar mucho porque con esto alcanza. Ya creo que estuve en el pretil, en un medio de comunicación a esta hora de hacer consideraciones. Si hubiera estado en horas de protección, fuera del área de protección al menor, las calificaría de otra manera. Así que no voy a decir mucho más. Le indigna esta sospecha. Yo cuando me indigno me sube la presión. Me sublevo un poquito con los débiles mentales. Ministro, ¿va a seguir entonces el trabajo del grupo durante todas estas jornadas? Sí. Seguramente en esta jornada va a haber entonces novedades, porque así lo estableció el equipo de antropólogos forenses respecto a sacar estas 2 piezas que se hallaron, y se va a seguir buscando otras, y mientras tanto se va a condicionar. Yo estoy tratando de hacer un resumen porque el tema es complejo, de acondicionar para que después se pueda hacer la muestra y que esa muestra se envíe a Argentina y al cabo de 15 días se va a saber recién o antes. Dependerá más o menos de los tiempos. Pero ellos hoy lo que tenían, el compromiso era de extraer todos los restos que tuvieran que tener con eso, en esa zona, que en realidad
le iban a dar cuenta a la señora juez para el proceso cautelar de esto, y después irá, como tú decías, a la extracción de la muestra que habilite de la muestra la extracción del ADN que permita cotejarlo, y esto sí, yo creo que no va a demorar menos de ese plazo que tú hacías referencia. El clima es muy importante en este caso, ¿no se puede trabajar, por ejemplo, si mañana hay lluvias intensas? A ver, ayer ahora hablaba con Nubel acá, en realidad que entiende que el terreno está muy anegado porque ha habido muchas lluvias, ¿no? Ayer estaba en zonas en las que entrar era barrial, ¿está bien? Incluso cuando se fue a trasladar el equipo electrógeno, que era un equipo pesado, que lo trajo, que vino de ingenieros, el batallón de ingenieros, cuando se iba a atravesar con un carrito en algunos lados, no se pudo, hubo que cargarlo y llevarlo más adelante. Por lo cual, sin haber llovido en los últimos días, quiere decir que si llueve se va a anegar rápidamente esa zona, ¿no? Que después hay que ver que se seque. Ministro, es una zona, como usted bien lo decía, cautelada, ahora se encuentra hasta 2 piezas, está el equipo trabajando. Desde el Ministerio de Defensa se da absoluta seguridad que todo va a estar en orden, que nada se va a tocar, que no va a haber ningún tipo de problema, ministro. No, o sea, absoluta certeza de que no va a pasar nada, que las disposiciones que está determinado la señora juez en este caso en la zona cautelada es una zona cautelada, se va a respetar todas las indicaciones del Poder Judicial, y la unidad del Batallón 13, sus mandos, su comandante y sus mandos están en lo que puedan solucionar desde el punto de vista logístico al equipo que está trabajando ahí adentro. ¿Algo más para agregar, ministro, le parece? No, yo creo que una reflexión es que, bueno, este tema es un tema que va a estar presente hoy, que va a seguir presente siempre, ¿no? Ayer me hacía acordar, recordaba, en realidad, que desde el fondo de la historia y desde el fondo de la literatura, la búsqueda de los restos es casi algo que va a permanecer con natural a la persona humana, ¿no? Todos pasamos por secundaria, todos leímos la Ilíada, ¿está bien? Y todos recordamos que Príamo, ¿no?, el rey de Troya, en realidad fue al campamento de Aquiles a pedirle que le devolviera los restos de Héctor para que pudieran tener, diríamos, en fin, los ritos funerarios. En paz, sepultura, ¿verdad? Quien no entienda esto, en realidad no entiende la naturaleza humana, así que esto nos va a sobrevivir a nosotros en la búsqueda de los restos de los compatriotas detenidos desaparecidos. Esto no se detiene. No. Bayardi, gracias por haber venido, ha sido un gusto, una mañana intensa y de mucha ocupación. Así que bueno, Televisión Nacional está en el Batallón 13, vamos a seguir paso a paso toda esta investigación, este hallazgo. Gracias por haber estado, ha sido un gusto.